Muy buenas, Marc. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, esto va cogiendo forma, ¿eh? Ya ves, joder, es un no parar. Es un no Ya parar, ¿eh? me estoy quedando sin cajitas Sin bolsitas de de... té. Yo hoy voy con agua. Hoy no hay café. Hay taza de café, pero Qué sano. Bueno, esto que no soy de nadie, ¿eh? Que si no, no... no, no digas nada. Bueno, hoy tenemos un tema apasionante, nuestro tercer café con valores, que por cierto ya lo tenemos aquí a nuestro invitado. Le damos paso, ¿no? Pues démosle paso. Además, un tema muy... Vamos a ver, no digamos nada, vamos a ver. Vamos a darle paso. Me tienes en ascuas, Antonio. Sí, Deja que sí, entre al bar ya. ya sabes quién es. Hola. Hola, Xavier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿nos escuchas bien? Oigo bien, sí. ¿Y vosotros a mí? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Estupendo. Muy bien, pues mira, oye, que tú y yo sí que hemos tenido ocasión de hablar antes. Te presento a Marc, Mucho Encantado, gusto. compañero aquí Javier. de Café Hola. con Valores. Y oye, lo Bien. dicho, o sea, estábamos esperando con muchísimas ganas. Teníamos muchas ganas de tenerte, sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Y Ujú. bueno, ahora sin más, yo si te parece, sin más dilación, voy a darte paso, o sea, voy a presentarte primero de todo y luego vamos a hablar un poquito sobre lo que queremos debatir hoy, ¿no? A De ver, acuerdo. ¿quién nos está acompañando hoy, amigos y amigas? Aquí delante tenéis a Xavier García Moll. Xavier García Moll es el jefe de Bueno, hospitalización del Servicio de Cardiología del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Es consultor cardiólogo de la Fundación Puigverd, tiene otros cargos también, además es conferenciante en diversos foros, o sea, es además conferenciante, no solo es médico, a mí me consta también que es un apasionado conferenciante. Y como dato ujú. curioso, y aquí también te quiero preguntar, Xavi, que tú eres cantante del Orfeo Catalá. Sí, sí, sí. ¿Y Hace 26 años ya, ha llovido. Sí, sí. Un perfil muy variado. Bueno, me gusta, sí. Digamos que la medicina llena mucho, pero la vida llena más. Y también vuelo y, bueno, estas cosas, sí. Sí, sí, buenísimo. Pero la música es impresionante, sí. Bueno, la música sí, yo también lo comparto. Yo que soy Sí, sí. amateur en esto de la Bueno, esto lo somos música, todos, ¿eh? bueno, unos más que otros, unos más que otros. No, pero la Yo música soy, para mí es el lenguaje del alma, o sea, no sé. yo soy el más amateur que me quedo a nivel ducha, de ahí no paso, o sea que... Bueno, pues yo en la ducha no. Muy bien, oye. No, pues está bien, ya nos gusta tener a personas que además de perfil, ostras, que tengan algo que aportar, sobre todo con lo que ahora vamos a tratar, que además tengan una parte que sea enriquecedora desde otro punto de vista humano, ¿no? Y que complemente al final a nuestro invitado, ¿no? En un todo, ¿no? Ujú, Vamos a pasar a presentar hoy el caso que tenemos hoy para debatir. ujú. Bueno, es un caso muy serio, es un caso escabroso, es un caso que va a dar mucho que reflexionar, ¿no? Pero como siempre, vamos a pasar del caso concreto comentando un tema de actualidad, más actualidad que nunca, ahora lo veréis, para luego pasar al tema abstracto y debatir sobre valores, huyendo de temas de política, etcétera. O sea, aquí, acordaos siempre, venimos a debatir sobre valores. ¿Cuál es el caso? Situación actual, pandemia por coronavirus, colapso absoluto. Hemos tenido, ahora ya no, esperemos que no vuelva, ¿no? Pero hemos tenido colapso absoluto en el sistema sanitario. Entonces, entre otras muchas noticias que han salido, ¿no? Hay algunas que derivan, al menos lo que hoy queremos tratar, de una circular que emitió la Generalitat de Cataluña justo tiempo previo al pico, bien, si no era, ya estábamos ya en el pico, y si no, Xavier, por Ujú, favor, ujú. corrígeme. No, era una circular de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña en la que daba recomendaciones sobre el soporte vital a pacientes de distintas edades, ¿no? En cuanto a la asistencia y soporte respiratorio, ¿no? Ante esta situación que ya estamos viendo, ya sabéis por dónde vamos, es decir, al final se han tenido que dar una serie de recomendaciones para decidir a quién otorgar respirador y a quién no. Pero siempre han dejado algo muy claro, al menos en esa circular, que el criterio último, y eso son unas recomendaciones, pero el criterio último siempre está en manos del médico, siempre con criterios médicos. ¿Pero qué ha pasado? Y se es conocido, esa es Vox Populi, y ahora también me referiré a una noticia de esta semana. Es Vox Populi que se dice que la edad ha sido el criterio principal
en muchas ocasiones, si no único, para determinar a quién otorgar respirador y a quién no. Es decir, la edad se decía quién vivía y quién no. Y aquí está la polémica, aquí está el debate, ¿no? Recientemente se ha filtrado, lo ha filtrado el Confidencial, un informe de alta de urgencias en la que se rechazaba ingresar a un paciente que venía de una residencia, es decir, avanzada de edad, por órdenes de la dirección hospitalaria. Es una noticia, hay un informe filtrado, probablemente nos falte información, pero sigue alimentándonos un poquito esta situación de polémica. Entonces, Xavi, yo quiero empezar, voy a empezar polémico por el caso concreto para que me digas un poquito tu opinión y luego entramos en el debate de valores. ¿De acuerdo? Una vida vale más que otra y también la edad ha sido un criterio para determinar a quién asignar respirador y a quién no. Bueno, vamos a ver. Una vida es una vida. Entonces, proyección de vida que pueda tener alguien o no, pasado de vida que pueda tener alguien o no, esto ya son variables que son ya más difíciles mensurables. La edad biológica no siempre es la edad cronológica, o sea, la edad cronológica no es siempre la edad biológica, es decir, hay personas que tienen 90 años y son unos chavales, y hay personas que con 60 o 50 están hechos unos zorros. Por ejemplo, tenemos personas de 90 años a las que hemos hecho cirugía cardíaca, ahora no, pero quiero decir que se hace cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque son 90 años cronológicos, pero que biológicos los llevaban perfectamente. Y en cambio, podremos tener gente pues con 60 y picos que están muy mal, con fracaso multiorgánico, a los que a lo mejor no podremos ofrecer una cirugía cardíaca porque es que ya entramos en conceptos de lo que le vamos a ofrecer servirá para algo o no. Encarnizamiento terapéutico, ofrecemos un futuro o no ofrecemos un futuro, le ofrecemos oportunidades o le sacamos oportunidades. La clásica frase popular de que es el peor remedio que la enfermedad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que alguien no se puede operar se puede operar todo el mundo. Operar todo el mundo es, lo duermes, abres, ras y empiezas a hacer cosillas. O sea, eso se puede hacer con todo el mundo. Otra cosa es que sirva para algo y que sobreviva a eso. Otra frase clásica es, la cirugía ha sido un éxito, pero el paciente ha fallecido. Pues si las posibilidades que tenemos de una mortalidad de algo que podemos ofrecer son claramente superiores a al hecho de que le vamos a ahorrar, o sea, le vamos a suponer un beneficio en términos de supervivencia, pues nos quedamos quietos. Entonces, el caso concreto que comentas del Confidencial, es mucho más fácil hablar de valores que hablar del caso. ¿Por qué? No sé quién decidió qué, cuándo, sobre quién, cómo venía el paciente. Es decir, no es solo la edad del paciente, sino el paciente estaba con una demencia avanzada, el paciente era consciente de lo que le pasaba, qué estado vital tenía, había fracaso multiorgánico, me parece que además era una persona en diálisis. Yo además soy cardiólogo en la Fundación Puigverd, de manera que yo trato a diario con estos pacientes, o sea, pero de por sí ya tienen un peor pronóstico. Entonces, no sé cómo estaba este paciente, no sé la valoración global cómo lo tenía. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio fuimos de los primeros que hemos utilizado una comisión multidisciplinar en la cual se incluía el geriatra para valorar a quién cambiamos una válvula o no en personas octogenarios nonagenarios. ¿Por qué? Pues por esto, porque el número cronológico no tiene por qué determinar el estado biológico. Entonces, la circular en cuestión corrió, pero se hace hincapié en varios sitios que siempre todo está sometido al criterio del médico. Y se hace en el algoritmo y se hace en el texto. De manera que, claro, si yo me quedo en el título, es escandaloso. Sí. Pero si voy al texto y voy al contexto, ya las cosas cambian. Ya empiezan a haber matices, empiezan a haber grises, no todo es blanco y negro. Y después, en Cataluña llegamos a una situación bastante difícil, horrible, pero digamos que es, para utilizar un término futbolístico, a rozar el larguero. Pero rozó el larguero, es decir, dura una semana más y se lía parda, vamos, como en otros lugares. Pero afortunadamente, hubo facilidad. Hubo recursos como para organizar camas donde era imposible que hubiera, las hubo,
En todos los centros hospitalarios, hablo del mío porque es lo que yo he vivido, se multiplicó hasta por 5 por 6 la capacidad de intensivos, se hicieron realmente cosas bastante sorprendentes, se consiguieron respiradores de debajo de las piedras, incluso diseñamos piezas gracias a colaboraciones con impresoras 3D, con casas de impresión 3D, con diseños nuestros, respiradores, digamos, de nuevo cuño, con lo cual nos espabilamos para conseguir una serie de cosas que una semana antes parecían imposibles. Al final, siempre, si llegas a verte que tienes que escoger, tienes que establecer criterios. Y estos criterios, pues bueno, se tienen que basar en toda una serie de experiencias. El problema que hemos tenido con este bicho es que es un bicho nuevo que se comporta de una manera peculiar. Es difícil establecer pautas de comportamiento o prevenir pautas de comportamiento sobre algo que desconocemos. Y ahí es donde pueden aparecer, pues bueno, problemas éticos, problemas. Xavier, perdón que interrumpa un poquito. Sí. Cuando hablas de establecer criterios, entiendo que en medicina, con vuestro código deontológico, ya existen unos criterios preestablecidos, ¿no? O sea, aunque la situación sea nueva, imagino que los criterios que al final tienes para decidir ya son conocidos. ¿Esto es así o...? A ver, vamos a ver. Hay principios básicos que siempre ir es decir, la medicina es la ciencia que trata que nos muramos jóvenes lo más tarde posible. Eso es una buena... Primer concepto. Segundo concepto, tenemos que, cuando vemos que no podemos ofrecer nada y estamos en una fase muy avanzada de cualquier proceso, lo que se tiene que procurar es que se sobrelleve lo mejor posible para la persona y para el entorno y que se consiga un traspaso lo más plácido y confortable posible. Entonces, aquí estamos hablando de una situación nueva, en un entorno nuevo de catástrofe, de medicina de catástrofe, literal. Los pabellones y FEMAS y todas estas cosas que se han montado, pues realmente es medicina de catástrofe. Es decir, cualquier película de Hollywood de estas de pandemia y estas cosas, pues me da algo parecido. Y además con un comportamiento del virus que era un poco diferente de lo habitual. O sea, tenía como una doble fase, una primera fase realmente más infecciosa y una segunda fase más inflamatoria. Nos llegaban en diferentes fases, podían confundir las dos, se solapaban algunas. Es un virus de mucho gris, es decir, no es pim pam, o sea, no me pasa nada o me pasa todo. Había gente que ingresaba estupendamente bien y que se te ponía fatal en 10 minutos, pero fatal de correr y a intubar, pero así mismo. O sea, era una situación realmente bastante horrorosa. Sí. Sin poder predecir nada. Es decir, había la misma persona y el otro de al lado de las mismas características, uno te iba razonablemente bien y el otro se te paraba delante en 10 minutos. O sea, estábamos en arenas movedizas. Y entonces, sobre esto, tenemos que establecer pautas de actuación. Y ahí está el problema. O sea, tenemos que establecer pautas de actuación sobre algo que desconocemos cómo irá, y a partir de aquí, pues eso. Entonces, si te encuentras con alguien que tiene mucha comorbilidad, tiene mucho riesgo y tiene mucha probabilidad de ir mal, sabes que si esta persona tiene muchos números de ir mal y al lado tienes a alguien que tiene muchos números de ir bien, ¿a quién vas a hacer algo? Sí. Y es muy duro y es horrible, pero se tienen que tomar decisiones, sobre todo cuando no tienes los recursos, digamos, porque es que es una salvajada, no tienes los recursos y pues eso. Un equivalente sería, a nivel de ingenieros, por ejemplo, el diseño de un puente sobre un río. Se puede diseñar un puente sobre un río para soportar desde movimientos sísmicos a corrientes de agua, etcétera, que superen, yo qué sé, un 300% lo normal. Pero si tienes un tsunami o si tienes cualquier cosa que supera un 1000% y que la probabilidad que te pase eso es un 1% al cabo de 300 años, pues esa posibilidad no la vas a cubrir.
porque si tenemos que cubrir esa posibilidad en cualquier infraestructura, los precios, digamos, se disparan y es inasumible como sociedad. Es poco asumible como sociedad dotarnos de muchísimas camas de intensivos y de todos los medios como para afrontar esto. De ahí nos lleva a la reflexión de decir, bueno, pues otros países no han requerido los mismos medios. Bueno, pues porque otros países han utilizado otros recursos y otra estrategia. Y ahí podemos entrar, pues, Suecia, Alemania, Corea, los países que hicieron caso a lo que pasó con el SARS en el 2003, más o menos, los países que hicieron todo un análisis y todo un corpus, de decir, ha pasado esto, requeriríamos esto, pues lo vamos a hacer. El documento existe, el documento se hizo también en España, está publicado a nivel oficial. Alemania también lo hizo, Alemania siguió las recomendaciones. Aquí pasó la crisis del 2007-2008, recortes por todas partes. Ahora Bruselas, con aquella agilidad característica, hoy ha dicho: uy, en España tenéis que gastar más en sanidad y en recursos y tal. Y es fantástico. Vosotros dijisteis que teníamos que recortar. La sanidad es pública, se tiene que recortar servicios públicos, chimpún. Y ahora ellos mismos nos dicen, sois malos, que tenéis que hacer más... Que yo encantado, porque estamos recortados, no lo siguiente. O sea, estamos trabajando en general como estructura al 90 y pico %. A la que pasa cualquier cosa, ya estamos mal. Sí, sí. Con lo cual, sí. En fin, y Sí, me callo. yo Marc, yo lanza... No, es que es un gusto, Xavi. O sea, nos da esta cosa cortarte, pero como el tiempo es limitado, que ya lo sabes, que estamos aquí tomando este café virtual, pero los camareros nos tienen los 30 minutos y estamos entrando ahora cerca de los últimos 10. Marc, sé que tienes un par de preguntas para hacerle a nivel de valores que creo que pueden ser buenas. Bueno, la verdad es que esto creo, o sea, es una situación en la que estamos ahora que la veías en los libros y te la ponías como casos abstractos, ¿no? Que muchas veces jamás te los plantearías como una realidad. De hecho, cuando hablábamos del debate utilitarista en la carrera, o cuando hablamos todavía, siempre pues, sale la pregunta, ¿no? Oye, ¿qué primarías? ¿La vida de una persona mayor o la de una persona joven? ¿La de tu hermano o la de tu madre? Y estos son debates que la mayoría de gente dice, es que ni me los planteo porque no se pueden dar. O sea, es un debate que no se puede dar. Y es verdad que intentas poner ejemplos prácticos y ahora hemos llegado a una situación que, como tú dices, ¿no? Ahora ya no es tanto del caso concreto, es de los valores. No sé si estás de acuerdo, Xavier, parece que nuestra sociedad es una sociedad enfocada hacia la búsqueda del beneficio, ¿no? En el sentido de que se busca de forma última la felicidad, y aquí Antonio pues sabe más que yo de esto, pero maximizamos el beneficio, ¿no? En todas las acciones que hacemos, en todas nuestras decisiones. Entonces, claro, cuando esta maximización del beneficio se hace en circunstancias fáciles, es muy obvia la respuesta. Pero, claro, cuando tú dices la terapia, aplicarle, meter a esta persona en quirófano, ¿servirá o no servirá para algo? Claro, aquí me sugiere o me lleva a pensar, ¿la vida es un valor absoluto o no? O sea, ¿la vida se puede medir en servirá para algo o sí tengo que hacerlo? No lo sé, o sea, no tengo ni idea. Y hablo desde por así decirlo, desde la facilidad de quien no se ha encontrado nunca en esa situación, ¿eh? No, pero por ejemplo, cuando decía esto de entrar a alguien en quirófano o hacer algún intervencionismo percutáneo, o sea, de los que, pues, cateterismos, poner un esteno, una válvula, etcétera, el problema es que a veces nosotros, poniéndolo en quirófano, le vamos a cortar la vida. Porque es que a lo mejor no sobrevive el quirófano. Y si no le hacemos nada, pues estará unos meses más acompañado, etcétera. O sea, es que es lo que también decía, es a veces que es el peor remedio que la enfermedad. Siendo malos los dos. Es decir, cuando estamos en esta tesitura, cuando descartamos según qué procedimiento, y a veces no tiene por qué ser de vida o muerte. Es decir, por ejemplo, yo los martes llevo la consulta de angina refractaria. Angina refractaria son aquellos que van teniendo angina de pecho y no les podemos ofrecer una cirugía de revascularización porque sería
inútil, o sea, se le pueden poner los bypasses, pero es que los bypasses se taparán o no se podrán poner, con lo cual le voy a someter a un riesgo quirúrgico para obtener un nulo beneficio, con lo cual no lo llevo a cirugía. ¿Vivirá con angina o no? ¿Le puedo hacer angioplastia? En estos casos tampoco. Entonces teníamos que hacer una serie de cosas más. Pero quiero decir, el hecho de negar una opción es porque se piensa que ofrecerla puede ser peor, puede ser deletérea. Con lo cual, estamos en este tipo de decisiones y por esto, cuando nos ha pasado esto con los virus y teníamos los recursos que teníamos, los teníamos que ofrecer, si tenemos a alguien que tiene muchos números en superar todo el proceso y tenemos a alguien al lado que tiene muchos números y tengo los recursos absolutamente limitados, voy a ofrecerlos a quien a priori tiene números para salir adelante, no al que sé que no va a salir adelante. Y ahora cuando hablabais estaba pensando en otra contraposición, que claro, una cosa es la vida, de acuerdo, como valor absoluto, pero ¿qué pasa con la dignidad? Ese también yo creo que puede ser otro tipo de contraposición, ¿no? Sí, O sea, porque sí. si estamos priorizando desde el punto de vista utilitarista, ¿no, Marc? El valor absoluto vida, a toda costa, a lo mejor nos estamos cargando la dignidad de esa persona e incluso si esa persona se nos va, la dignidad en la despedida. Que yo creo que es un tema muy sensible que los médicos habéis vivido en primera línea y en primera persona, que ha tenido que ser algo durísimo. Solos. Era la infección de la soledad. No se podían visitar, se morían solos, sobre todo intensivos. En sala, en planta, digamos, en nuestro hospital podíamos ofrecer que un familiar lo acompañara, sabiendo ese familiar que se tendría que confinar durante 2 semanas, porque para no transmitir la enfermedad, digamos. Pero es la dignidad en el proceso de la muerte. Es que el proceso, claro. Es que, de hecho, esto me hace pensar, ¿no? Porque no quería transmitir tanto como que el utilitarismo va en pos de la vida, sino de maximizar el beneficio, ¿no? Y al final, yo creo que la mayoría, y que esta maximización del beneficio, es verdad que muchas veces va en contra de la dignidad de la persona. Porque maximizas el beneficio de un colectivo, pero normalmente menoscabas la dignidad de una minoría o de un individuo. Porque, claro, al final, si al final se hace, ¿no? Y creo que puede tener sentido desde un punto de vista lógico de decir, oye, prefiero usar los recursos para personas que son más jóvenes y que seguramente tengan más opciones a salvarse frente a personas que a lo mejor puedan tener menos opciones. Me parece que abandonas la dignidad de la persona, pero haces un análisis de maximización de beneficios. No sé, Xavier, si te parece un análisis. Y en paralelo está el concepto del encarnizamiento terapéutico. O sea, cuando yo sé que alguien no va a superar esto y me estoy emperrando en tirarlo para adelante, al final es encarnizamiento terapéutico. Y esto también está contemplado dentro de todo, sobre todo el manejo de agudos, de unidad coronaria, en intensivos y demás. O sea, y es simplemente que llegas a un momento que dices, mira, sé que tendríamos que hacer todo esto, sé que las opciones que tenemos que sobrevivir son muy bajas y se explica talmente al paciente si está consciente porque no está sedado y si quiere saberlo, y a la familia. Y se tomó una decisión, digamos, consensuada. El problema que ha habido aquí es que había tal avalancha y además tenían que estar aislados, que esto no se podía, digamos, llegar a un consenso sosegado, reflexionado, individualizado, etcétera, porque era la marabunta. ¿Cómo definirías tú, Xavier, la dignidad de las personas? Porque hablamos de la dignidad, ¿no? Pero ¿qué es, no? Al final es un concepto muy abstracto. Como médico, Bueno, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo ves? Yo la primera vez que me encontré con algo que yo quería ofrecer una cirugía cardíaca a un paciente, era un paciente francés, pues aparece el título de película, era un periodista, era un ex periodista de guerra de France Presse, una organización de estas potentes francesa, había sido corresponsal de guerra en Indochina, en Vietnam, en no sé cuántas guerras, en el frente. Yo era residente, o sea, estoy hablando del 1320, con lo cual, pues, bueno, que era Vietnam de 1300, o sea, Hastings, vamos. El caso es que, bueno, el hombre le dije, mira, lo suyo es operarse la válvula
Y él me dice, mira, señor doctor, que dices, bueno, que te llamen monsieur el doctor, y es un poco como, ¿no? Pero bueno, el caso es, yo lo he vivido todo, yo he tenido una vida muy digna, yo he tenido una vida muy llena, yo tengo mis hijos felices, tengo mis nietos que los he visto crecer y que tienen sus estudios y que están haciendo su familia. Ya no tengo nada que hacer aquí, estoy bien, no me encuentro mal, si hago una muerte súbita, bienvenida, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Y yo me quedé casi con lágrimas diciendo, pero es que le puedo ofrecer algo. Dice, no, gracias, no quiero. Pues no quiere. Es una decisión informada, informar de las posibilidades que tenemos de sacarlo adelante haciendo, informar de las posibilidades que tenemos no haciendo. Al final, pues riesgo-beneficio de hacer, riesgo-beneficio de no hacer. El paciente decidió que él había tenido una vida muy plena y que ya está. Lo di de alta. Es que me quedó grabado, o sea, era R4, o sea, vamos. Sí, sí. Y dices, pues chapó, ¿no? Por eso, entonces, la dignidad es, pues eso, sobrellevar la situación, entender la situación, tomar decisiones informadas y ser consecuente. En todos los sentidos, del médico, familiar, del paciente, de la relación, enfermería, todos. Clarísimo. Y Xavier, porque además creo que nos van a traer ya la cuenta en breve, ¿no, Antonio? Tenemos 3 minutos. Vamos bien, que En- estamos dando mucho de sí. Sí, sí. En estos 3 minutos, a Xavier me gustaría, como alguien que ha conocido la vida porque la has vivido, pero también has conocido, porque la has tenido en las manos, muchas veces imagino, la muerte, ¿cuál es el valor para ti fundamental? Siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Y lo intentamos trasladar como, al final, el hecho de tener un Estado, un ente superior al que le cedemos parte de nuestra libertad, ¿no? Para que nos gobierne y en cierta forma nos proteja. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, tiene que haber un valor supremo que sea el que guíe todas sus actuaciones, ¿no? Todas las normas, todas las leyes, la Constitución, leyes orgánicas y demás deben derivar de estos valores fundamentales instituidos en diferentes principios. ¿Tú cuáles crees que podrían ser o deberían ser estos valores de un Estado moderno y deseable? No el que tengamos, sino el que deberíamos tener, ¿no? Un poquito ese desideratum de hacia dónde te gustaría ir. Bueno, la idea de Papá Estado no me gusta, pero la idea que todos contribuimos a un Estado a través de nuestros impuestos y que estos impuestos tienen que tener una revenue sobre nosotros, digamos, unos servicios, pues esto Sí. yo creo que está claro. Es lo que tenemos que exigir. Y pues no por el hecho de ser público, es un derecho, y no por el hecho de ser público nos viene como infundido, ¿no? Es algo por lo que tenemos que luchar, que exigir, pero que también entender. Es decir, no es aquello de decir, pues yo a usted le pago yo, o no. O sea, usted a mí no me paga. Usted paga unos impuestos que se utilizan donde sea y después de ahí me pagarán a mí o no. Que nosotros además somos una fundación de gestión privada, que eso es otro tema. Pero bueno, el caso es, debemos exigir pues, un comportamiento ético, desde el primero hasta el último. Debemos exigir transparencia, debemos exigir honradez, debemos exigir toda una serie de características que al final me va a salir como una especie de panfleto muy luterano, pero porque en el mundo más del sur católico, pues somos medio sneakies, ¿no? O sea, vamos dando golpes de cintura porque al final llegaremos, nos vamos a confesar nuestros pecados, nos los van a perdonar y anchas Castilla, y vuelta otra vez. Y los luteranos no, los luteranos, en la música luterana, por ejemplo, el diálogo que hay con Dios es, Dios, que aquí estoy yo, cuidado, que yo te pido esto, ¿pero por qué? Porque yo te estoy dando un comportamiento ético, unas reglas, ta. Y en cambio, la misma obra en una misa católica es todo de, oh, he pecado, Dios mío, he pecado, me voy a confesar, pero a la que me gire, vuelvo otra vez. Pues eso, o sea, yo soy más quizás de lo primero, ¿no? En el sentido ideológico, digamos, de decir, tu Estado, yo te estoy dando unas cosas, pero tú me tienes que ofrecer otras. No es una relación paterno-filial, es una relación más de igual,
de adulto. responsable. Responsable siempre. No sé si me explico. Absolutamente, y además, perfecto. En cuanto a tiempo, nos están trayendo ya la cuenta. Muchas gracias, Xavier. Ha quedado redondo. Un placer. Nos quedamos con esta última conclusión que ha sido brillante. Y lo de siempre, amigos y amigas, que nos veáis tanto en YouTube como en Instagram, esto no va de convenceros en un sentido o en otro, sino esto va de despertar vuestro espíritu crítico. Aquí hemos podido debatir sobre un tema apasionante, un tema que daría para muchas horas, incluso varias jornadas, pero a partir de ahí que cada uno de vosotros, dentro de su mismo pensamiento, saque sus propias conclusiones. No hay una verdad absoluta en todo lo que estamos debatiendo aquí en Café con Valores, y hoy ha sido un clarísimo ejemplo hablando de la vida y de la dignidad en una situación como la actual. Así que, Xavier, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. De corazón. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor y nos vemos en el próximo Café con Valores. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós.